Nunca me gustaron los caminos predecibles. Mientras mis primos presumían sus títulos universitarios en la sobremesa de los domingos, yo desviaba la mirada hacia la ventana, imaginando otras posibilidades. Mi padre, Eduardo Montero, dueño de una ferretería en el centro de Valencia, siempre me miraba con esa mezcla de decepción y resignación que perfeccionó a lo largo de los años. «Lucía, ¿cuándo vas a sentar cabeza?», preguntaba cada vez que rechazaba trabajar en el negocio familiar. La verdad es que tenía planes, solo que nadie en mi familia los consideraría dignos. Desde pequeña, me fascinó la fotografía, no la de bodas o comuniones que tanto gustaba a mi tía Carmen, sino la que capturaba momentos íntimos, vulnerables, reales. Guardaba cada euro que ganaba haciendo recados para los vecinos del barrio Ruzafa donde crecí, hasta que pude comprarme mi primera cámara de segunda mano. Mi habitación se convirtió en mi refugio. Las paredes, antes de un rosa infantil que mi madre eligió, ahora estaban tapizadas de fotografías en blanco y negro, rostros de ancianos en el mercado, niños jugando en la fuente de la plaza del ayuntamiento, parejas caminando bajo la lluvia por la avenida del puerto. Mi madre las miraba sin entender, convencida de que era solo un pasatiempo que abandonaría cuando madurara. «Las fotos no dan de comer», repetía mi padre durante las cenas. Mi hermano mayor, Alejandro, asentía con esa sonrisa de superioridad que le caracterizaba desde que consiguió un puesto en un banco. «Papá tiene razón, Lucía. Ya tienes 25 años. No puedes seguir soñando como una niña». Lo que ninguno sabía es que ya había vendido algunas fotografías a revistas pequeñas. Tampoco sabían de mis noches en vela aprendiendo edición digital, marketing online y gestión de redes sociales. Mientras ellos dormían, yo construía mi portafolio y contactaba con agencias. El verdadero punto de inflexión llegó cuando conocí a Martina en una exposición en el Centro Cultural Carmen. Ella, con su melena gris y su eterno pañuelo rojo al cuello, era una fotógrafa reconocida que había documentado la transición española. Se detuvo frente a la única foto que había conseguido colar en aquella exposición colectiva. Un retrato de una anciana del Cabanyal mirando al mar, mientras las excavadoras demolían las casas de su calle. «Tienes ojo», me dijo sin mirarme. «No captaste solo a la mujer, sino toda la historia del barrio en su mirada». Esa noche, sentadas en una terraza de la calle Caballeros, Martina me ofreció ser su asistente en un proyecto que documentaría la transformación de los pueblos abandonados de la España rural. El sueldo era mínimo, pero la oportunidad, inmensa. Acepté sin dudarlo. El problema era cómo decírselo a mi familia. Para ellos, un trabajo digno implicaba estabilidad, horario fijo y, preferiblemente, una oficina. La idea de recorrer pueblos fantasma, fotografiando casas derruidas, les parecería otra de mis tonterías. Decidí mentir. Les dije que había conseguido trabajo en una agencia de publicidad en Madrid. La parte de Madrid era cierta. Ahí comenzaría el recorrido con Martina. Mi padre pareció aliviado. Mi madre lloró un poco por la distancia. Y Alejandro, sorprendentemente, me dio una palmada en la espalda que casi podría pasar por orgullo. La mañana de mi partida, mi padre me entregó un sobre con dinero. «Para emergencias», dijo con la voz algo quebrada. Me abrazó con fuerza y susurró: «Demuéstrales lo que vales». Por un momento pensé que quizás él siempre había creído en mí, a su manera. O quizás solo estaba aliviado de que por fin siguiera un camino normal. Los siguientes meses fueron un torbellino. Con Martina recorrí pueblos en Soria, Teruel, Burgos, lugares donde el tiempo se había detenido. Fotografiamos casas abandonadas donde aún colgaban fotos familiares, escuelas con pupitres vacíos, plazas sin niños, pero también a los últimos resistentes, ancianos que se negaban a marcharse, jóvenes que intentaban reinventar esos lugares moribundos. Mis fotografías empezaron a aparecer en revistas nacionales. Un periódico de tirada nacional publicó un reportaje sobre nuestro trabajo. Mi cuenta de Instagram crecía. Y mientras, mi familia seguía creyendo que trabajaba organizando sesiones fotográficas para catálogos de moda o algo igualmente mundano. Las mentiras se volvieron complicadas. Inventé excusas para no volver a Valencia en Navidad. Tenemos una sesión importante. Para Fallas. Hay una feria de publicidad ese fin de semana. Incluso para el cumpleaños de mi madre. Estoy con un resfriado terrible. La realidad es que estaba en un pueblo perdido de Guadalajara.
durmiendo en un hostal con goteras, pero más viva que nunca, o en un tren nocturno hacia Asturias, revisando el material del día, o en un festival de fotografía en Barcelona donde me habían invitado a participar en una mesa redonda sobre la nueva mirada fotográfica en España. Cada vez que hablaba por teléfono con mi madre, preguntaba por la oficina, y yo inventaba detalles. Compañeros ficticios, un jefe exigente, el aire acondicionado que siempre estaba demasiado fuerte. Me sentía culpable, pero también resentida. ¿Por qué tenía que inventar una vida que encajara en sus expectativas en lugar de que ellos aceptaran la mía? Un día, revisando las noticias en el móvil, vi que una de mis fotografías había ganado un premio nacional. Era una imagen poderosa, un anciano de 94 años, último habitante de un pueblo de Zamora, sentado en la plaza mientras la niebla envolvía las casas vacías. La noticia mencionaba mi nombre completo. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Era Alejandro. ¿Hay algo que quieras contarnos, hermanita?, preguntó con un tono que no supe interpretar, y supe que mi doble vida estaba a punto de colisionar. El silencio al otro lado de la línea pesaba como plomo. Respiré hondo mientras veía mi reflejo en la ventana del hostal rural donde me alojaba, a kilómetros de distancia de la oficina que mi familia creía que ocupaba cada día. «Lucía, ¿sigues ahí?», insistió Alejandro. Su voz mezclaba curiosidad y algo más. ¿Decepción? ¿Enfado? «Sí, estoy aquí», respondí finalmente. «¿De qué hablas?» «Sabes perfectamente de qué hablo. Tu foto está en El País. Dice que ganaste el Premio Nacional de Fotografía Documental. Dice que llevas meses recorriendo pueblos abandonados, no diseñando catálogos en una agencia de Madrid». Cerré los ojos. Lo había planeado todo menos esto. Menos el éxito. «No es como piensas, Alex», empecé a decir, pero él me interrumpió. «¿Sabes qué? No me importa la mentira. Me importa por qué sentiste que tenías que mentir. ¿Tan poca confianza tienes en nosotros? ¿Tan malos somos?». Esa pregunta me golpeó como una bofetada. No era que fueran malos. Era que siempre habían tenido una idea muy clara de lo que significaba ser alguien en la vida, y yo nunca encajé en ese molde. No se trata de confianza, Alex. Se trata de que cada vez que intentaba hablar de fotografía, todos ponían los ojos en blanco. Para vosotros, esto no es un trabajo real. ¿Y qué esperabas? ¿Que papá y mamá saltaran de alegría cuando les dijeras que querías vivir de hacer fotos? Ellos se mataron trabajando para darnos estudios, Lucía, para que tuviéramos oportunidades. ¿Y esta no es una oportunidad? ¿Un premio nacional no significa nada? Hubo un largo silencio y después un suspiro. Mira, no soy yo quien debe escuchar esta explicación. Papá está destrozado. Cree que no confiaste en él. Y mamá, bueno, está orgullosa del premio, pero dolida por las mentiras. Tienes que volver a casa y hablar con ellos. La idea de enfrentarme a mis padres me provocó un nudo en el estómago. Pero Alejandro tenía razón. Les debía una explicación cara a cara. «Volveré este fin de semana», prometí. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana. El pueblo donde estaba, San Pedro de la Nava, apenas contaba con 5 habitantes. Desde mi habitación podía ver la plaza vacía, la iglesia con el tejado medio hundido, el bar que abría solo los domingos. Había algo hermoso en esa decadencia silenciosa que mi cámara captaba perfectamente. Algo que hablaba de resistencia, de aferrarse a las raíces, aunque todo indicara que era hora de marcharse. Quizás por eso me había obsesionado tanto con estos lugares. Yo también me resistía a abandonar mi pasión, a pesar de que todo mi entorno me empujaba en otra dirección. El viaje a Valencia ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Durante el trayecto en tren, repasé mentalmente todos los argumentos, todas las explicaciones que podría dar. Ensayé disculpas y defensas. Pero la verdad era simple. Había elegido el camino difícil, porque era el único que me hacía sentir viva. La casa familiar en el barrio de Benimaclet seguía exactamente igual. El olor a café recién hecho y el sonido de la radio en la cocina, las fotos familiares en el pasillo, la mecedora de mi madre junto a la ventana del salón. Mi madre fue la primera en verme. Se quedó paralizada un instante, con los ojos muy abiertos, como si viera a un fantasma. Después me abrazó con fuerza. «Mi niña», susurró contra mi pelo. «Mi niña premiada». Mi padre apareció en el umbral de la cocina.
Su expresión era indescifrable. Tenía más canas que la última vez que lo vi, 6 meses atrás. O quizás simplemente no había prestado suficiente atención entonces. «Papá», comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Él se acercó lentamente, como midiendo cada paso. Se detuvo frente a mí y me miró a los ojos. Vi dolor ahí, pero también algo más. Orgullo, quizás. «¿Por qué no confiaste en nosotros, Lucía?», preguntó con voz ronca. No había reproche en su tono, solo una genuina incomprensión que me rompió el corazón. «Porque tenía miedo de decepcionaros», admití. «Porque cada vez que hablaba de fotografía, decíais que no era un trabajo de verdad. Estábamos preocupados», intervino mi madre, uniéndose a la conversación. «Este mundo es duro, Lucía. Queríamos protegerte de las desilusiones. No queríamos que pasaras necesidades. Pero era mi sueño, mamá. Mi camino». Mi padre negó con la cabeza, como procesando todo lo ocurrido. «Debimos escucharte mejor», dijo finalmente. «Pero tú también debiste confiar más en nosotros». Nos sentamos en la mesa del comedor, esa donde tantas discusiones habíamos tenido en el pasado. Esta vez fue diferente. Les hablé de todo, de cómo conocí a Martina, de los pueblos que habíamos recorrido, de las historias detrás de cada fotografía. Les mostré mi portafolio en el iPad, las publicaciones, las críticas positivas. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de mi padre se transformaba. La preocupación daba paso al asombro y el asombro al orgullo. «No entiendo mucho de arte», dijo finalmente, «pero estas fotos transmiten algo, hacen sentir». «Eso es exactamente lo que intento, papá. Que la gente sienta, que vea lo que está desapareciendo delante de nuestros ojos». La cena transcurrió entre historias y preguntas. Mi madre quería saber cómo era mi día a día, dónde dormía, qué comía. Mi padre se interesaba más por la parte técnica, cómo funcionaba la cámara, cómo elegía la luz, cómo revelaba las imágenes. Fue Alejandro quien trajo el tema que todos evitábamos. «¿Y ahora qué, Lucía? ¿Qué planes tienes?». Les conté sobre la exposición individual que me habían ofrecido en Madrid, sobre el libro que una editorial quería publicar con mi trabajo, sobre el nuevo proyecto que planeaba: fotografiar a los jóvenes que estaban volviendo a los pueblos, trayendo nueva vida a lugares olvidados. «Parece que te va bien», concedió mi hermano con una media sonrisa. «Aunque no sea un camino convencional. No todos tenemos que seguir la misma ruta, Alex», respondí. «Eso es justo lo que intento mostrar con mis fotos. Hay belleza en los caminos menos transitados». Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, mi padre se sentó junto a mí en el sofá. Sacó un álbum de fotos antiguo, uno que nunca había visto. «Mira», dijo, abriendo el álbum con cuidado. Dentro había fotografías en blanco y negro, paisajes, retratos, escenas callejeras. Eran buenas, realmente buenas. «¿Quién las hizo?», pregunté asombrada. «Yo», respondió con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Antes de conocer a tu madre, antes de la ferretería, soñaba con ser fotógrafo. Incluso vendí algunas fotos a periódicos locales. Lo miré boquiabierta, incapaz de procesar esta revelación. «¿Por qué lo dejaste?», se encogió de hombros, con una sonrisa triste. «La vida, supongo. Mi padre enfermó. La ferretería era el negocio familiar. La fotografía no daba para comer, no en aquella época, no para alguien como yo. Y luego vinieron los niños, las responsabilidades». Sus ojos se encontraron con los míos. «Quizás por eso fui tan duro contigo, porque veía en ti el mismo sueño que yo tuve que abandonar. Y tenía miedo de que sufrieras las mismas desilusiones». De repente, todo encajó. Su oposición no venía del desprecio hacia mi pasión, sino del miedo nacido de su propia experiencia, de su propio sueño frustrado. «No es demasiado tarde, papá», dije suavemente. «Podrías retomarlo». Negó con la cabeza, pero sonrió. «Mi tiempo ya pasó, Lucía, pero el tuyo apenas comienza, y me alegra ver que tienes más valor del que yo tuve». Esa noche, contemplando el techo de mi antigua habitación, pensé en los extraños caminos que sigue la vida, en cómo a veces nuestros mayores miedos vienen de las cicatrices de quienes más nos quieren, y en cómo, a veces, el mayor acto de rebeldía es perseguir un sueño que alguien más tuvo que abandonar. Los 3 meses siguientes pasaron volando.
Mi exposición en Madrid fue un éxito inesperado. El Círculo de Bellas Artes se llenó de críticos, fotógrafos y curiosos que querían ver las imágenes de la cronista de la España vaciada, como me había bautizado un crítico de El Cultural. Incluso hubo ofertas de galerías en Barcelona y Bilbao para llevar la exposición a sus espacios. El libro, titulado Los que se quedan, se publicó con una primera tirada de 2000 ejemplares que se agotaron en 2 semanas. La editorial preparaba ya una segunda edición mientras yo seguía recorriendo pueblos, ahora con un enfoque diferente: documentar las iniciativas de repoblación, los nuevos negocios rurales, los urbanitas que cambiaban oficinas por campos. Mi relación con mi familia había cambiado. Hablábamos casi a diario. Mi madre me enviaba recortes de prensa cada vez que aparecía mencionada en algún periódico. Mi padre me llamaba para darme consejos sobre lugares que debería visitar, pueblos que recordaba de su juventud y que creía que tendrían buenas historias. Alejandro, siempre práctico, me ayudaba con contratos y gestiones. El gran reencuentro llegaría con la celebración del 60 cumpleaños de mi padre. Mi madre había organizado una fiesta sorpresa en el jardín de casa, invitando a toda la familia extendida y amigos cercanos. Sería la primera vez que vería a muchos de ellos desde que mi carrera había despegado. Llegué a Valencia un día antes para ayudar con los preparativos. Mi madre me recibió con ese abrazo suyo, que siempre me hacía sentir que volvía al lugar correcto. «Estás más delgada», fue lo primero que dijo, apartándose para examinarme mejor. «¿Comes bien?» «Claro que sí, mamá», sonreí. De hecho, he descubierto platos increíbles en mis viajes. Las croquetas de Soria, el lechazo de Burgos. «Pues no se nota», dijo, arrastrándome hacia la cocina, donde ya tenía preparada una tortilla de patatas. Algunas cosas nunca cambian. Mi hermano llegó por la tarde con su esposa, Carla, y sus gemelos de 3 años, Marcos y Sofía. Los niños apenas me conocían, pero después de la timidez inicial, no tardaron en convertirme en su nueva tía favorita, especialmente cuando les enseñé a hacer fotos con mi cámara digital. «Ten cuidado», advirtió Alejandro mientras veíamos a los niños fotografiando todo lo que encontraban en el jardín. «Quizás estés creando a la competencia». «Me encantaría», respondí sinceramente. «El mundo necesita más gente que sepa mirar». La mañana del cumpleaños fue un caos organizado. Mi madre coordinaba la comida con mi tía Pilar. Mi hermano y yo nos ocupábamos de la decoración. Globos, guirnaldas, una pancarta casera, como en los viejos tiempos. ¿Nervioso por la boda?, pregunté a Alejandro mientras colgábamos luces en los árboles del jardín. Su hija mayor, Paula, de 16 años, se casaría el año siguiente, algo que todavía me costaba procesar. «No es nerviosismo», respondió después de pensarlo. «Es más como incredulidad, como si el tiempo hubiera pasado demasiado rápido. Ayer mismo le estaba enseñando a montar en bicicleta y ahora... esto». Lo entendía perfectamente. El tiempo era extraño. Mientras fotografiaba pueblos abandonados, a veces tenía la sensación de que se detenía, que esos lugares existían fuera del curso normal de las cosas. Y sin embargo, en otros aspectos, volaba. Mis sobrinos crecían, mis padres envejecían, todo cambiaba mientras yo capturaba lo inmutable. Los invitados empezaron a llegar a las 2 de la tarde. Mi padre había sido enviado a hacer un recado falso y no volvería hasta las 3, lo que nos daba tiempo para recibir a todos. Vi rostros que no había visto en años. Primos, tíos, vecinos de toda la vida. Todos parecían tan mayores de repente. Mi tío Antonio, hermano de mi padre, fue uno de los primeros en llegar con su esposa, Consuelo, y mi primo Daniel. Antonio siempre había sido el hermano exitoso, empresario, político local, miembro del Rotary Club, la clase de hombre que entraba en una habitación y automáticamente se convertía en el centro de atención. «Mira quién está aquí», exclamó al verme, con los brazos abiertos. «Nuestra artista famosa». Me abrazó con fuerza y pude oler su característico perfume caro. «Enhorabuena por tus éxitos, sobrina», dijo, palmeándome la espalda. «Tu padre debe estar orgulloso». «Lo está», respondí, incómoda por la atención. Aunque sigue pensando que la fotografía es un hobby, no un trabajo real. Mi tío se rió, ese tipo de risa que siempre me había parecido ligeramente condescendiente. «Bueno, mientras pague las facturas», comentó,
guiñándome un ojo. Aunque no es lo mismo que tener un negocio sólido, ¿verdad? Estas cosas artísticas son tan volátiles. Antes de que pudiera responder, mi primo Daniel intervino. No le hagas caso, Lucía. Papá sigue pensando que cualquier cosa que no implique una oficina con su nombre en la puerta no es un trabajo de verdad. Me dedicó una sonrisa cómplice. Por cierto, vi tu exposición en Madrid. Es brutal lo que has conseguido captar en esas fotos. Daniel siempre había sido diferente al resto de la familia. Artista, rebelde, siempre en conflicto con mi tío Antonio. Verlo defender mi trabajo me produjo una sensación de alivio y gratitud. La sorpresa para mi padre fue un éxito total. Cuando entró en el jardín y vio a todos sus amigos y familiares, su rostro se transformó. Vi cómo las arrugas alrededor de sus ojos se marcaban al sonreír, cómo sus hombros, normalmente tensos, se relajaban. Por un momento me pareció más joven que nunca. La tarde transcurrió entre risas, anécdotas, brindis y comida abundante. Mi madre había preparado todos los platos favoritos de mi padre: paella, croquetas, tortilla, jamón. La mesa se doblaba bajo el peso de la comida y el vino corría generoso. Fue después del postre, mientras los mayores tomaban café y los niños jugaban en el jardín, cuando la conversación dio un giro que no esperaba. Todo comenzó con una pregunta aparentemente inocente de mi tía Consuelo. Lucía, cariño, con el éxito que tienes, deberías comprarte un piso, establecerte. ¿No te cansas de vivir como una nómada? Antes de que pudiera responder, mi tío Antonio intervino. Déjala, mujer. Los artistas son diferentes. Les gusta esa vida bohemia, sin ataduras. Me miró con lo que pretendía ser comprensión. Aunque claro, llegará un momento en que querrás algo más. Estable, cuando tengas familia, hijos, si es que quiere tenerlos, intervino mi primo Daniel. No todo el mundo tiene por qué seguir el mismo camino, papá. Mi tío hizo un gesto desdeñoso con la mano. Ya, las nuevas filosofías. Pero al final, todos acabamos valorando lo mismo: un hogar, una familia, seguridad. ¿Y quién dice que no puedo tener todo eso y seguir siendo fotógrafa?, pregunté, intentando mantener un tono ligero. Nadie, claro, respondió mi tío. Pero seamos realistas. Estos éxitos artísticos son pasajeros. Hoy eres la fotógrafa de moda. Mañana vendrá otro con un enfoque diferente, sin un plan B, sin algo sólido detrás. Sentí que la sangre me hervía. Estaba a punto de responder cuando mi padre, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó lentamente. «¿Antonio?», dijo con una voz tranquila pero firme. «Creo que no entiendes lo que Lucía ha conseguido». Mi tío pareció sorprendido. Mi padre rara vez le llevaba la contraria. «Eduardo, solo digo que...». «Sé lo que dices», le interrumpió mi padre. «Es lo mismo que yo solía decir, que la fotografía no es un trabajo real, que es inestable». Y me equivocaba. Un silencio cayó sobre la mesa. Todo el mundo miraba a mi padre, que de repente parecía más grande, más impresionante. Mi hija ha conseguido algo que muy pocos logran: vivir de su pasión. Ha recorrido un camino difícil, sin atajos, y lo ha hecho sola, sin ayuda, porque gente como tú y como yo le dijimos que era imposible. Nunca había visto a mi padre hablar así, con esa seguridad, con esa convicción. «Es cierto que es un camino incierto», continuó. «Pero, ¿qué no lo es hoy en día? Tu empresa quebró hace 10 años, Antonio. Tuviste que empezar de cero. La diferencia es que Lucía ama lo que hace. Y eso, hermano, vale más que cualquier seguridad». Mi tío se quedó sin palabras, algo nunca visto. Mi madre tomó la mano de mi padre por encima de la mesa, con una sonrisa de orgullo que me llegó al alma. «Además», añadió mi padre, mirándome directamente, «no es solo que haga fotos bonitas, es que cuenta historias importantes, historias que necesitan ser contadas». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. En ese momento, entendí que la reconciliación con mi padre era completa. No solo aceptaba mi camino, sino que lo defendía, lo valoraba. La conversación derivó hacia otros temas, pero lo que había ocurrido quedó flotando en el aire como una presencia cálida. Mi primo Daniel me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa. Mi hermano Alejandro me apretó suavemente el hombro al pasar junto a mí. Más tarde, mientras ayudaba a recoger,
Mi padre se acercó con una copa de coñac en la mano. «Lo siento», dijo en voz baja. «¿Por qué?», pregunté sorprendida. «Por todos esos años en que fui como Antonio, en que no vi lo que tenías dentro». Dejé los platos que estaba apilando y me volví hacia él. «No importa, papá. Ahora lo ves. Y eso es lo que cuenta». Me abrazó entonces. Un abrazo raro en él, que siempre había sido parco en demostraciones físicas de afecto. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró contra mi pelo. «Tan orgulloso de tu valor». Por encima de su hombro, vi la mirada de mi madre, húmeda de emoción, y supe que, sin importar dónde me llevaran mis viajes, sin importar cuántos pueblos recorriera o cuántas historias fotografiara, siempre tendría un lugar al que volver, un lugar donde finalmente me veían tal como era. La mañana después del cumpleaños de mi padre amaneció con esa luz dorada que solo Valencia sabe regalar en primavera. Me desperté temprano, como siempre, con la costumbre adquirida de mis viajes por pueblos, donde el día comenzaba con el canto de los gallos. La casa familiar dormía aún. Bajé a la cocina, preparé café y salí al patio trasero con mi taza humeante. El naranjo que mi abuelo había plantado seguía ahí, más grande, más frondoso, testigo silencioso de toda la historia familiar. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi bata. Un mensaje de Martina. «Enciende la tele. Canal 24O». Ahora, extrañada, volví a entrar en la casa y encendí el televisor de la cocina con el volumen bajo para no despertar a nadie. El corazón me dio un vuelco cuando vi mi cara en pantalla. Era un reportaje sobre el Premio Nacional de Fotografía, pero no solo eso. La presentadora hablaba sobre un proyecto internacional, algo relacionado con National Geographic y la ONU. La fotógrafa valenciana Lucía Montero ha sido seleccionada para liderar un ambicioso proyecto documental sobre comunidades rurales en peligro de extinción a nivel mundial. Este proyecto, financiado por National Geographic y respaldado por Naciones Unidas, llevará a Montero por lugares remotos de Europa, América Latina y Asia durante los próximos 3 años. La taza casi se me cae de las manos. Nadie me había informado de esto. ¿Cómo era posible? El reportaje continuaba hablando de la importancia del proyecto, de cómo mis fotografías habían captado la atención de la comunidad internacional, de cómo mi mirada única podría ayudar a crear conciencia sobre el abandono de las zonas rurales. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Primero Martina, luego números desconocidos, después compañeros fotógrafos, editores de revistas. Aturdida, salí al jardín para contestar, intentando mantener la calma y entender qué estaba pasando. «¿No lo sabías?», preguntó Martina, incrédula. «Se suponía que Carlos te lo había comunicado ayer. Carlos era mi agente, o algo parecido. Un amigo de Martina que había comenzado a gestionar mis exposiciones y proyectos hacía unos meses. No he hablado con Carlos desde el jueves», respondí, intentando procesar todo. «¿Es real esto, Martina? ¿National Geographic? ¿La ONU? Tan real como que estamos hablando ahora mismo. Llevan semanas evaluando perfiles. Tu exposición en Madrid fue la clave. El director de fotografía de National Geographic estuvo allí, aunque no te lo dijimos para no ponerte nerviosa». Me dejé caer en una silla del jardín, abrumada. Mi mente volaba en 1000 direcciones. 3 años viajando por el mundo, documentando culturas rurales en extinción. Un presupuesto real, un equipo a mi disposición. Todo lo que había soñado y más. «¿Lucía? ¿Sigues ahí?» Sí, murmuré. «Es que es demasiado grande, Martina. No sé si estoy preparada. Por supuesto que lo estás. Nadie ha captado la esencia de estos lugares como tú. Tienes algo especial, Lucía. Por eso te han elegido entre cientos de fotógrafos». Mientras hablábamos, vi por el rabillo del ojo a mi madre en la puerta de la cocina. Por su expresión, supe que había visto el televisor. Nuestras miradas se encontraron, la suya llena de preguntas. «Te llamo luego, Martina». Me despedí rápidamente. Mi madre se acercó lentamente. Llevaba su bata azul claro y tenía el pelo despeinado. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. «¿Es verdad?», preguntó, sentándose frente a mí. «¿Te vas 3 años?» Asentí, aún sin palabras para explicar algo que ni yo misma terminaba de comprender. «Vi la noticia», continuó. «Parece importante». «Lo es, mamá.
Es el mayor proyecto en el que he participado nunca. Me detuve, buscando las palabras. Es como un sueño. Mi madre asintió lentamente, como procesando la información. Esperaba ver decepción en su rostro, o preocupación. En su lugar, vi una extraña mezcla de orgullo y tristeza. 3 años es mucho tiempo, dijo finalmente. ¿Cuándo te irías? No lo sé aún. Supongo que en unas semanas. Tengo que hablar con el equipo, entender el proyecto. ¿Y volverás? La pregunta me pilló por sorpresa. No era ¿volverás a visitarnos?, sino simplemente ¿volverás? Como si temiera que este proyecto fuera un billete solo de ida, una despedida definitiva. Claro que volveré, mamá. Valencia es mi hogar. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Sabes? Cuando eras pequeña, siempre supe que te irías. Eras diferente a Alejandro. Él siempre quiso quedarse cerca, construir su vida aquí. Pero tú siempre mirabas más allá de lo que tenías delante. Tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos, con pequeñas manchas de la edad, estaban calientes y secos. Cuando te fuiste a Madrid con aquella mentira sobre la agencia de publicidad, parte de mí sabía que no era verdad, pero preferí creerlo, porque la verdad era más difícil de aceptar, que te habías ido a buscar algo que nosotros no podíamos darte. Sus palabras me dejaron sin aliento. Después de todo este tiempo, después de todas las explicaciones y reconciliaciones, resultaba que mi madre siempre había visto a través de mis mentiras. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté. Se encogió de hombros. Los hijos necesitan su espacio para crecer, para equivocarse. Tu padre quería llamarte, exigirte explicaciones. Yo le convencí de que te dejara ir, de que te dejara encontrar tu camino. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Todo este tiempo había subestimado a mi madre, creyéndola incapaz de entender mis ambiciones, mis sueños. Lo que no esperaba, continuó, es que ese camino te llevara tan lejos, tan alto. Su voz se quebró ligeramente. Estoy muy orgullosa, Lucía, pero también tengo miedo. ¿De qué, mamá? De que descubras que el mundo es tan grande, tan lleno de maravillas, que este pequeño rincón donde creciste deje de significar algo para ti. La abracé con fuerza, sintiendo el familiar aroma de su colonia de jazmín, la misma que había usado toda mi vida. Eso nunca pasará, susurré contra su pelo. Nunca. Nos quedamos así un momento, en silencio, hasta que escuchamos pasos en la escalera. Mi padre apareció en el jardín, todavía en pijama, con el periódico en la mano. ¿Habéis visto esto?, preguntó, mostrando la portada donde, para mi sorpresa, aparecía una foto mía junto al titular. Fotógrafa valenciana llevará la España vaciada al mundo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a sonar. Era Carlos. La conversación fue breve pero intensa. El proyecto era real, la oferta firme, los detalles incluso mejores de lo que habían dicho en televisión. Necesitaban una respuesta pronto. Cuando colgué, mis padres me miraban expectantes. Es cierto, confirmé. Quieren que recorra el mundo fotografiando comunidades rurales en peligro. 3 años, docenas de países. Mi padre asintió lentamente. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, con una voz más calmada de lo que esperaba. Miré a mi alrededor. El jardín familiar, el naranjo, la casa donde había crecido. Luego miré mi teléfono, donde seguían llegando mensajes de felicitación, ofertas, oportunidades. Voy a aceptar, dije finalmente. Es lo que siempre he querido. Lo sabemos, respondió mi padre, sorprendiéndome de nuevo. Pero hay algo más, añadí, una idea formándose mientras hablaba. Quiero empezar el proyecto aquí, en España, en Valencia, mostrando nuestra propia tierra, nuestros propios pueblos abandonados, y quiero que vosotros forméis parte de ello. Vi cómo los ojos de mi padre se iluminaban con interés. ¿Nosotros? ¿Qué podríamos aportar? Tú conoces estos lugares, papá. Los has recorrido toda tu vida. Y tienes ese álbum de fotos antiguas. Podríamos comparar el antes y el ahora. Y mamá conoce las historias, las tradiciones, las recetas que se están perdiendo. Mi madre me miró como si me viera por primera vez. ¿Nos estás invitando a participar en tu proyecto? Asentí, emocionada ante la idea que acababa de nacer. El primer capítulo podría ser sobre nuestras raíces, sobre cómo era la vida rural en Valencia hace 50 años y cómo es ahora, quién se fue,
quién se quedó, qué se perdió, qué se ganó. Mi padre dejó el periódico sobre la mesa y se sentó, su expresión pensativa. «Podría llevarte a pueblos que ya casi ni aparecen en los mapas», dijo lentamente. «Lugares donde trabajé de joven, antes de la ferretería. Aldeas que quizás ya ni existan. Y yo podría hablar con las mujeres mayores», añadió mi madre, su voz cobrando entusiasmo. «Recoger sus memorias, sus canciones, sus remedios». Por un momento, los tres nos quedamos en silencio, contemplando esta inesperada oportunidad de colaborar, de unir nuestros mundos que durante tanto tiempo habían parecido irreconciliables. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número internacional. National Geographic, la gran aventura llamando a mi puerta. Antes de contestar, miré a mis padres y articulé en silencio. «Gracias. Por entender, por apoyar, por creer finalmente en mí». Y mientras respondía la llamada, supe que este no era solo mi momento de gloria. Era una reconciliación, un nuevo comienzo para toda mi familia, un puente entre lo que dejábamos atrás y lo que estaba por venir. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad: firmas de contratos, reuniones por videollamada, planificación logística. Mi pequeño apartamento en Madrid se convirtió en el centro de operaciones de un proyecto que crecía cada día en ambición y alcance. Ya no era solo National Geographic y la ONU. Varias instituciones culturales y fundaciones se habían unido, ampliando el presupuesto y los objetivos. En medio de todo esto, seguía adelante con la idea de comenzar por Valencia. La productora había aceptado entusiasmada, viendo el potencial narrativo de iniciar un proyecto global con mis propias raíces. Mis padres se habían convertido en investigadores aficionados, recopilando contactos, lugares, historias. Mi padre había desempolvado su vieja cámara analógica y comenzado a fotografiar de nuevo, enviándome imágenes que, sorprendentemente, tenían una mirada única, honesta. Todo parecía encajar perfectamente, hasta que recibí aquella llamada de Alejandro. «Lucía, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «El tío Antonio está moviendo hilos para quedarse con la exclusiva de tu proyecto en España». «¿Qué? ¿De qué hablas?», pregunté confundida. «Su empresa editorial está negociando con National Geographic para ser el socio local en la distribución del contenido, y está diciendo a todo el mundo que es un proyecto familiar». Sentí que la sangre me hervía. Antonio, siempre Antonio, intentando capitalizar lo que otros construían. Era exactamente lo que había hecho toda su vida: aprovecharse del trabajo ajeno, presentándolo como propio o como una iniciativa familiar. «Eso no es posible», respondí. «Yo decido con quién trabajamos en España. Pues parece que ha hecho creer a tus socios internacionales que tiene conexiones exclusivas aquí. Ya sabes cómo es. Contactos, golf, puros y brandy con los directivos adecuados». Llamé inmediatamente a Carlos, mi agente. La situación era peor de lo que imaginaba. Antonio no solo había contactado con National Geographic, sino que había organizado una cena en Madrid con varios directivos. Se había presentado como el mentor detrás del éxito de su sobrina, insinuando que sin su apoyo y contactos, yo nunca habría llegado donde estaba. «Esto es indignante», protesté ante Carlos. «Apenas ha mostrado interés en mi trabajo. Ahora que hay dinero y prestigio, de repente soy su proyecto». «Así funciona este mundo a veces, Lucía», respondió Carlos, con la resignación de quien lleva demasiado tiempo en la industria. «La gente como tu tío sabe moverse, conoce a todo el mundo. Pues voy a ponerlo en su sitio», decidí. «Organiza una reunión, con National Geographic, con la editorial de Antonio, contigo, conmigo, todos. Voy a dejar las cosas claras». Carlos dudó. «Lucía, quizás no sea buena idea enfrentarse directamente a alguien como tu tío. Tiene influencia, contactos. ¿Y qué propones? ¿Que le deje llevarse el crédito de mi trabajo? ¿Que le permita manipular mi proyecto? No, Carlos. Esta vez no». La reunión se fijó para 3 días después en Madrid, en las oficinas de la editorial de Antonio. Decidí viajar a Valencia primero, para hablar con mi familia. Esto ya no era solo mi problema. Si Antonio estaba utilizando el apellido familiar como carta de presentación, todos estábamos implicados. Llegué a casa de mis padres la tarde anterior a la reunión. Mi madre me recibió con su habitual abrazo,
pero noté que estaba tensa, preocupada. «¿Ya te has enterado, verdad?», pregunté mientras entrábamos. Asintió, conduciéndome al salón donde mi padre y Alejandro ya me esperaban. Por sus caras, la situación era aún peor de lo que imaginaba. «Antonio vino ayer», explicó mi padre una vez nos sentamos. Nos contó sus planes para nuestro proyecto familiar. Hizo comillas en el aire con los dedos, su voz cargada de ironía. «Según él, tu trabajo ha sido impresionante, pero necesitas estructura, respaldo. Y supongo que él es la persona ideal para proporcionármelo», comenté, sintiendo cómo crecía mi indignación. «Eso mismo», confirmó Alejandro. «Dijo que tienes talento pero te falta visión empresarial, que necesitas a alguien que monetice adecuadamente tu creatividad». «¿Y qué le dijisteis?», pregunté, temiendo la respuesta. Mi padre se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Le dije que se fuera de mi casa», respondió con una calma aterradora, «que lo que estaba haciendo era un robo, ni más ni menos, que si quería hablar de tu proyecto, debía hablar contigo, no con nosotros a tus espaldas». Sentí un alivio inmenso. Durante tantos años, mi padre había vivido a la sombra de su hermano mayor, siempre cediendo, siempre conciliador. Verlo tomar una postura tan clara me llenó de orgullo. ¿Y cómo reaccionó? Se rió. Intervino mi madre indignada. Dijo que no entendíamos cómo funcionaba el mundo de los negocios, que una simple fotógrafa no podía gestionar un proyecto internacional sin el respaldo de alguien como él. También mencionó que si no colaborábamos, podría resultar complicado para tu carrera en España, añadió Alejandro. Básicamente, una amenaza velada. «Tengo una reunión mañana en Madrid», expliqué, «con National Geographic, con la editorial de Antonio, con todos los implicados. Voy a zanjar esto de una vez». Mi padre se levantó, sorprendiéndome. «No vas a ir sola», anunció. «Vamos todos». «Papá, no es necesario». «Sí lo es», interrumpió. «Antonio está usando el nombre de nuestra familia. Está hablando en nombre de todos nosotros. Pues bien, que vea que la familia tiene otra opinión». Esa noche, los 4 preparamos nuestra estrategia. Mi padre aportó documentos antiguos que demostraban cómo Antonio había intentado maniobras similares en el pasado. Alejandro, con su experiencia en el mundo financiero, analizó los contratos que Carlos me había enviado, identificando cláusulas que me protegían. Mi madre, siempre la más perceptiva, sugirió formas de abordar la situación sin romper definitivamente las relaciones familiares. Al día siguiente, entramos los 4 en el imponente edificio de la editorial en Madrid. Un despacho decorado con ostentación nos esperaba. Alrededor de una gran mesa de roble, Antonio ya departía animadamente con los representantes de National Geographic, Carlos, y varios ejecutivos más. Su sonrisa se congeló al vernos entrar. No a mí sola, sino a toda la familia Montero unida. «Vaya, qué sorpresa», exclamó, recuperando rápidamente la compostura. No esperaba a toda la familia. «Evidentemente», respondió mi padre, estrechando manos mientras se presentaba. «Ya que hablas en nombre de todos nosotros, pensamos que deberíamos estar presentes». La reunión comenzó tensa. Antonio intentó tomar el control, presentándose como el coordinador natural del proyecto en España, dada su amplia experiencia editorial y sus estrechos vínculos familiares conmigo. Dejé que hablara, observando cómo se adentraba cada vez más en un terreno resbaladizo, haciendo promesas sobre mi trabajo que nunca habíamos discutido, presentando ideas que nada tenían que ver con mi visión. Cuando terminó, me levanté. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Gracias, tío Antonio, por tu interés en mi proyecto», comencé, manteniendo un tono profesional. «Pero creo que hay algunos malentendidos fundamentales que debemos aclarar». Saqué mi portátil y proyecté algunas de mis fotografías más recientes. Imágenes potentes de pueblos valencianos, rostros de ancianos, paisajes en transformación. Este proyecto nació de una visión personal, de recorrer pueblos olvidados con una cámara al hombro y sin apenas presupuesto, de escuchar historias que nadie más escuchaba. No nació en despachos como este, ni en cenas de negocios. Pasé a la siguiente imagen. Mi padre de joven, con su cámara, junto a algunas de sus fotografías antiguas. Si hay alguien que me inspiró, fue mi padre.
un fotógrafo aficionado que tuvo que abandonar su pasión por responsabilidades familiares. Alguien que ahora, finalmente, puede retomar ese sueño colaborando conmigo. Vi cómo Antonio se removía incómodo en su asiento. Los representantes de National Geographic observaban con interés creciente. Mi familia, la auténtica, la que me apoya, está hoy aquí. Señalé a mis padres y a Alejandro, no para reclamar crédito ni beneficios, sino para proteger la integridad de un proyecto que significa mucho para todos nosotros. Miré directamente a Antonio. Nunca te he pedido que monetices mi creatividad, tío. Nunca te he pedido que hables en mi nombre ni que reestructures mi proyecto. Y desde luego, nunca te he autorizado a presentarte como el mentor detrás de mi éxito. El silencio en la sala era absoluto. Antonio había perdido su habitual sonrisa confiada. Por primera vez lo veía nervioso, acorralado. Lucía, creo que malinterpretas mis intenciones. Comenzó, intentando recuperar el control. Solo quiero ayudarte, darte el respaldo de una estructura profesional. No necesito tu tipo de ayuda. Le interrumpí. Tengo un equipo, tengo una visión clara y tengo el apoyo de quienes verdaderamente creen en mí, no de quienes aparecen cuando hay éxito y dinero en juego. Me volví hacia los representantes de National Geographic. Si les han dicho que mi tío es imprescindible para desarrollar este proyecto en España, les han engañado. Si quieren trabajar conmigo, será bajo mis condiciones, con mi equipo. Y si eso no es posible, prefiero renunciar al proyecto que verlo convertido en algo que no representa mis valores ni mi visión. Era una jugada arriesgada. Estaba poniendo en juego todo por lo que había trabajado. Pero mientras decía esas palabras, supe que eran verdad. Prefería volver a fotografiar pueblos con mi vieja cámara que convertirme en una pieza de la maquinaria de Antonio. Para mi sorpresa, Javier Méndez, el representante principal de National Geographic, sonrió. Señorita Montero, la elegimos precisamente por su visión única y su integridad. No tenemos ningún interés en diluir eso. Miró a Antonio. Agradecemos su interés, señor Montero, pero preferiríamos trabajar directamente con su sobrina y el equipo que ella elija. La cara de Antonio era un poema. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. Intentó protestar, mencionando contratos preliminares, acuerdos verbales, pero era evidente que había perdido. Cuando la reunión terminó, Antonio salió rápidamente, sin despedirse siquiera. Los demás nos quedamos ultimando detalles, ahora sin interferencias. El proyecto seguiría adelante, con mi visión intacta. Ya en el taxi de vuelta a Valencia, mi padre pasó su brazo por mis hombros. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. No por el proyecto, ni por el éxito, sino por cómo has defendido lo que es tuyo. Apoyé la cabeza en su hombro, como cuando era niña. Aprendí del mejor, respondí. Te vi defender lo tuyo ayer frente a Antonio. Me diste la fuerza para hacer lo mismo hoy. Mi madre, desde el asiento delantero, se giró hacia nosotros. ¿Qué pasará ahora con Antonio? Es familia, después de todo. Era la pregunta del millón. Antonio no era solo mi tío, era el hermano de mi padre, el padrino de Alejandro, una presencia constante en nuestras vidas durante décadas. El tiempo lo dirá, respondió mi padre. Ha recibido un golpe a su orgullo. Necesitará tiempo para asimilarlo. Pero es mi hermano, y siempre tendrá la puerta abierta. Alejandro, que había permanecido en silencio, asintió. Lo importante es que hemos defendido lo que es justo, como familia. Mientras el taxi atravesaba los campos de naranjos que anunciaban nuestra llegada a Valencia, reflexioné sobre lo ocurrido. No solo había defendido mi proyecto profesional, había reclamado mi lugar en la familia, no como la niña soñadora que todos subestimaban, sino como una mujer capaz de luchar por lo suyo. Y lo más importante, no lo había hecho sola, lo habíamos hecho juntos, como la familia que siempre debimos ser. 6 meses después, el pequeño pueblo de Benasque se convirtió en el escenario de nuestra primera exposición. Elegimos este rincón del Pirineo aragonés no por casualidad, sino porque representaba perfectamente la dualidad de la España rural, un lugar que resistía al abandono, pero que luchaba diariamente por mantener su identidad, su cultura, su futuro. El ayuntamiento nos cedió la antigua escuela, cerrada hacía años por falta de niños. Durante semanas, mi equipo y yo transformamos aquellas aulas polvorientas en salas de exposición.
Las viejas pizarras sirvieron de fondo para fotografías de maestros rurales de toda España. Los pupitres abandonados se convirtieron en pedestales para proyectores que mostraban vídeos de testimonios. Las paredes, antes decoradas con mapas descoloridos, ahora exhibían imágenes gigantes de pueblos desde Galicia hasta Andalucía. El día de la inauguración llegó con un cielo despejado y un aire fresco que bajaba de las montañas. La plaza del pueblo se llenó como no lo hacía desde las fiestas patronales. Habitantes locales, periodistas, autoridades, fotógrafos y, sobre todo, gente de pueblos vecinos que se veían reflejados en nuestro trabajo. Mis padres llegaron temprano, ayudando con los últimos detalles. Mi padre, vestido con un traje que apenas usaba, lucía nervioso pero orgulloso. Mi madre, elegante con un vestido azul, no dejaba de arreglar detalles invisibles, asegurándose de que todo fuera perfecto. Alejandro vino con toda su familia, incluso los gemelos, que correteaban entusiasmados por el pueblo como si descubrieran un mundo nuevo. A las 6 en punto, con la luz dorada del atardecer bañando la plaza, comencé mi discurso de inauguración. Frente a mí, rostros conocidos y desconocidos. El alcalde, los vecinos ancianos que nos habían contado sus historias, periodistas tomando notas, el equipo de National Geographic grabando para el documental. Hace un año, comencé, recorría pueblos similares a este, fotografiando el abandono, la soledad, el olvido. Lo hacía sola, con pocos medios, movida por una necesidad personal de documentar lo que estaba desapareciendo. Hoy, estoy aquí rodeada de un equipo increíble, con el respaldo de instituciones internacionales, pero con el mismo objetivo: dar voz a quienes rara vez son escuchados. Mi mirada se dirigió hacia mis padres, sentados en primera fila. Este proyecto no habría sido posible sin mi familia, no solo por su apoyo actual, sino por todo lo que me enseñaron, incluso sin saberlo. Mi padre, que me transmitió su pasión por la fotografía aunque él mismo la abandonara. Mi madre, que me enseñó a escuchar las historias detrás de cada rostro. Mi hermano, que me mostró que existen muchas formas válidas de construir una vida. Vi cómo mi madre limpiaba discretamente una lágrima, cómo mi padre apretaba su mano con fuerza. Pero este proyecto es, sobre todo, un homenaje a todas las familias que han resistido en lugares como Benasque, familias que decidieron quedarse cuando todo empujaba a marcharse, que mantuvieron vivas tradiciones, oficios, conocimientos que ahora corremos el riesgo de perder para siempre. Detrás de mí, en la pared de la escuela, comenzaron a proyectarse imágenes de nuestro trabajo. Un pastor trashumante en León, último de su familia en mantener viva una tradición milenaria. Una alfarera en Extremadura, guardiana de técnicas centenarias. Un molino de aceite en Jaén, funcionando exactamente igual que hace 200 años. Lo que verán hoy no es solo un registro de lo que se va, es también un testimonio de lo que permanece, de lo que resiste, de lo que podría renacer si le damos la oportunidad. La exposición fue un éxito rotundo. Durante horas, los visitantes recorrieron las salas, deteniéndose ante las fotografías, viendo los vídeos, leyendo los testimonios. Muchos se emocionaban al reconocer sus propias experiencias reflejadas en historias de lugares lejanos. Otros descubrían realidades que desconocían a pesar de vivir a pocos kilómetros. Mi padre se convirtió, sorprendentemente, en uno de los protagonistas involuntarios del evento. Su sala, donde se exponían sus fotografías antiguas junto a mis versiones actuales de los mismos lugares, generó un interés particular. Los periodistas lo abordaban, fascinados por la historia del fotógrafo que volvió a hacerlo después de 50 años. Lo observé desde lejos, viendo cómo explicaba sus técnicas, cómo hablaba de lugares que había fotografiado en los 70, de cómo había recuperado la pasión gracias a este proyecto. Parecía otra persona, más joven, más vivo, como si hubiera recuperado una parte esencial de sí mismo que creía perdida para siempre. Mi madre, mientras tanto, se había convertido en la anfitriona natural, guiando a los visitantes, explicando detalles, compartiendo anécdotas de nuestro trabajo de campo, como si ella misma hubiera estado allí. De alguna manera, así había sido. Aunque no nos acompañó físicamente en todos los viajes, sus consejos, sus preguntas, su mirada estaban presentes en cada fotografía. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los visitantes se habían marchado,
y solo quedábamos el equipo y algunos rezagados. Javier, el representante de National Geographic, se acercó con 2 copas de cava. «Has superado todas nuestras expectativas», dijo, brindando conmigo. «Esto va mucho más allá de un simple proyecto fotográfico. Has creado algo que conecta, que emociona, que hace pensar». «No lo he hecho yo sola», respondí, señalando a mi equipo, a mi familia. «Precisamente por eso funciona», contestó. «Has sabido rodearte de las personas adecuadas. Has convertido un proyecto personal en algo colectivo sin perder tu esencia. No todos los artistas pueden hacer eso». Sus palabras me hicieron reflexionar. Durante toda mi vida había luchado por construir algo propio, algo que fuera exclusivamente mío. Había mantenido mi pasión en secreto, convencida de que solo podría triunfar si me alejaba de mi entorno familiar. Y ahora descubría que mi mayor éxito llegaba precisamente cuando les dejaba entrar, cuando compartía con ellos no solo los resultados, sino también el proceso. La noche avanzaba y el pueblo volvía lentamente a su tranquilidad habitual. Mi padre y yo nos sentamos en el porche de la casa rural donde nos alojábamos, contemplando las estrellas, tan visibles aquí, tan imposibles de ver en la ciudad. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», comentó, con la mirada perdida en el cielo. «Que durante años pensé que había tomado el camino equivocado, que había renunciado a mi verdadera vocación por una vida convencional, y ahora, a mis 60 años, descubro que ese supuesto error me ha traído hasta aquí, hasta este momento perfecto». Lo miré, intentando entender. «Si hubiera seguido con la fotografía», continuó, «quizás habría tenido éxito, o quizás no, pero no te habría tenido a ti. No habría construido esta familia. Y tú no estarías aquí, haciendo realidad no solo tus sueños, sino también los míos». Sus palabras me llegaron al alma. Durante tanto tiempo había visto nuestra relación como una lucha, yo intentando escapar de sus expectativas, él intentando encauzarme en un camino seguro. Ahora veía que habíamos estado entrelazados desde siempre, nuestros caminos conectados de formas que ninguno podíamos imaginar. «Es curioso», reflexioné. «Yo también pensé durante años que tenía que elegir entre mi pasión y mi familia, que no podían coexistir, y resulta que cuando finalmente dejo de verlos como opuestos, es cuando todo cobra sentido». Nos quedamos en silencio, compartiendo esa revelación, ese momento de comprensión mutua que parecía borrar décadas de malentendidos. Al día siguiente, mientras desmontábamos la exposición para llevarla a su siguiente destino, recibí una llamada inesperada. Era Antonio. No habíamos hablado desde aquella tensa reunión en Madrid. Había intentado contactar con mi padre en varias ocasiones, pero las conversaciones habían sido breves, tensas. La herida seguía abierta. «He visto los reportajes sobre la exposición», dijo, su voz diferente, más suave, casi humilde. «Parece impresionante». «Lo ha sido», respondí con cautela. «Ha superado nuestras expectativas». Hubo un silencio incómodo antes de que continuara. «Quería disculparme, Lucía. Me equivoqué. No supe ver lo que estabas construyendo. Vi una oportunidad de negocio cuando debería haber visto el trabajo de una artista con voz propia». Sus palabras me dejaron sin habla. Antonio nunca pedía disculpas. Era una de sus reglas no escritas. «Te agradezco que llames», dije finalmente. «Significa mucho. ¿Crees que podría visitar la exposición cuando llegue a Valencia? Me gustaría verla. Entender mejor tu trabajo». La exposición llegaría a Valencia en 2 meses, para la clausura del proyecto nacional, antes de comenzar la gira internacional. «Por supuesto», respondí. «Me encantaría mostrártela personalmente». Cuando colgué, vi a mi padre observándome desde la puerta de la escuela. Por su expresión, había adivinado quién llamaba. «Antonio», confirmé. «Quiere ver la exposición en Valencia». Mi padre asintió lentamente. «Las familias son complicadas», dijo simplemente. «A veces necesitamos tiempo para reconocer nuestros errores». Le sonreí, reconociendo en sus palabras una verdad que nos abarcaba a todos. Yo también había necesitado tiempo para entender que mi lugar en el mundo no estaba en oposición a mi familia, sino junto a ella, transformándola, siendo transformada. Esa tarde, mientras el camión cargaba con las obras para llevarlas a su siguiente destino, contemplé por última vez la vieja escuela que nos había acogido. Un edificio que había estado abandonado,
olvidado, y que durante unas semanas había vuelto a llenarse de vida, de voces, de historias. Como metáfora, no podía ser más perfecta. Los lugares, como las personas, como las relaciones, pueden renacer si les damos la oportunidad. Pueden encontrar nuevos propósitos, nuevos significados, nuevas formas de ser útiles y hermosos. Subí al coche donde me esperaban mis padres y Alejandro para regresar a Valencia. El próximo destino del proyecto era Asturias, pero antes tendríamos unos días en casa. Días para descansar, para planificar, para estar juntos. Mientras dejábamos atrás Benasque, saqué mi cámara y capturé una última imagen. El pueblo enmarcado por montañas, pequeño pero resistente, un punto de luz en medio del vasto paisaje. Como una familia en el universo infinito, diminuta pero esencial, un refugio, un origen, un lugar al que siempre se puede volver. Y mientras conducíamos hacia el futuro, hacia nuevos lugares, nuevas historias, nuevos desafíos, supe con certeza que había encontrado mi verdadero camino. No era una línea recta que me alejaba de mis orígenes, como siempre había creído, sino un círculo que me traía de vuelta a ellos, transformada, completa, lista para construir algo nuevo sobre los cimientos de lo antiguo. Como las fotografías que tomaba, capturando el presente para preservarlo en el futuro, mi vida también se había convertido en un puente entre tiempos, entre generaciones, una forma de honrar el pasado mientras construía el futuro. Y en ese espacio intermedio, en ese presente perfecto e imperfecto, había finalmente encontrado mi lugar.